¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos todos a este nuevo programa de Polémica y Café, donde Judith Hernández, el ingeniero Gurría y un servidor les damos la más cordial de las bienvenidas y les recordamos que este programa no es para que escuchen noticias, ni mucho menos de último momento, es para que entiendan lo que está pasando, por qué está pasando y cómo les va a afectar. En fin, ya estamos aquí y hoy tenemos varios temas que tratar con ustedes. Vamos a empezar. ¿Con qué vamos a empezar? ¿Con qué empezamos? ¿Con el café del bienestar o con la economía de México? Como ustedes quieran, pero la verdad, la cuestión económica de México yo creo que nos debe de preocupar un poco más de lo que creemos o debemos, porque la generación de empleos es bajísima. De hecho, están migrando muchas empresas muy importantes, muy significativas de México y están buscando otros lugares donde el clima de negocios es mucho más atractivo que lo que Espérame, está déjame aclararle a la pasando ahí. gente. No se están yendo por las políticas de Trump. No, se están yendo por las políticas de México, de la 4T, y que ahora están siendo ampliadas por esta nueva administración que infortunadamente no se decide a romper su relación con la 4T, con la terrible 4T, que ha sido brutalmente ineficaz, brutalmente ineficiente y dramáticamente corrupta. Bueno, Por ejemplo, no hay ni un solo proceso judicial o de investigación para mejorar, parar o de alguna manera eliminar el huachicol ya a nivel industrializado, ya con importaciones de barcos completos de combustibles. Y no pasa nada, un barco en Ensenada, otro barco en Ciudad Madero, y parece ser que otro barco más abajo, y sin embargo no pasa nada, no hay investigaciones, no hay culpables, y eso que son así cosas así pequeñas como barcos completos de combustible o caravanas de camiones cruzando por Tamaulipas. o caravanas de camiones a veces de más de 100 o 150. Pero como alguien te diría, esto demuestra que ya no hay corrupción, No, porque no, al si la contrario, hubiera, la los corrupción estarían está, juzgando. la corrupción está perfectamente pues enquistada en las estructuras de gobierno federal. Y la Procuraduría, desgraciadamente, que yo creo que es la peor designación o la de todo el gobierno de la 4T desde hace 7 años, la Procuraduría, bien, gracias, sin decir una sola palabra. Bueno, es que por eso fue seleccionado quien fue seleccionado, para Claro, decir bien claro, gracias. para que no haga absolutamente nada. Ese Exactamente, señor, exactamente. a ese señor 3 o 4 veces han dicho que ya está a punto de renunciar. Bueno, hasta ya lo estaban matando por cuestiones de salud y sin embargo ahí sigue y tan campante. Y Bueno, además y de todo, entonces, es un señor de lesa humanidad porque a su cuñada de más de 83, 84 años, hasta la cárcel la metió por problemas con las propiedades con un hermano. Y fue una cosa terrible, es un hombre terrible que también hizo muchas cosas en contra de la Universidad de Cholula o la Universidad de Puebla, fracturó o trató de fracturar esa organización de una manera criminal y sin embargo no pudo, a final de cuentas, pero qué barbaridad, cómo sufrieron en esa institución para defenderse de las salvajadas de este hombre. recordemos que el nombre de la institución es la Universidad de las Américas. La Universidad de las Américas, donde él era el Está en rector, Puebla, pero es pero la Universidad de las él era el Américas. rector en la Ciudad de México, o fue rector en la Ciudad de México, de esa Bueno, y institución. entonces, En fin, el caso es que no tenemos ninguna acción aparentemente legal ni ninguna acción administrativa establecida que sepamos de en contra del huachicol. Y sin embargo, el huachicol se ha convertido en una de las principales, pues vamos a decir, fuentes de
desastre administrativo y económico para Pemex. Perdón, discúlpame. El huachicol es la principal fuente de ingresos para Andy y su pandilla. Así es, Entonces, todo desgraciadamente depende de cuál es la perspectiva. Tú todo lo puedes parece ver indicar. como pobre Pemex y el otro lo puede ver como qué bueno para los morenarcos. Pues sí, desgraciadamente sí se ha usado aparentemente como una forma de Pero no financiamiento es para solo el las huachicol, campañas. ahora es el café del bienestar también, ¿no? Bueno, esto del café es todavía más grave. México tuvo una bastante interesante evolución en lo que es la industria del café. Allá en la época de Echeverría hubo un director del IMECAFé, que así se llamaba el Instituto Mexicano del Café, donde lo convenció un físico y que sabía mucho de clima de origen brasileño, de que iba a haber una helada en Brasil y que iba a haber también otros significativos problemas en Centroamérica y que entonces iba a haber una gran escasez de café y entonces él le recomendó comprar café. El director del IMECAFé le planteó esta situación al presidente de la República en aquel entonces, el señor Luis Echeverría Álvarez, y Luis Echeverría estuvo de acuerdo en financiar esa compra de café, que significó una utilidad de más de 1.5 billones de dólares para México en los siguientes 3 años, porque efectivamente se presentó la helada en Brasil y se presentaron otros problemas en Centroamérica, entre otros en Nicaragua, lo que padecen todavía, y en fin, en El Salvador también, y hubo una gran escasez de café y entonces México era el único que tenía inventarios de café y con eso México se benefició de manera muy interesante. Desgraciadamente después la corrupción llegó al IMECAFé y ahora es un remedo de lo que fue. Era uno de los edificios más bien puestos en Reforma, en Paseo de la Reforma, donde estaba el IMECAFé. Bueno, ahora está ahí el Banco del Bienestar. Bueno, lo que sucede ahora es que efectivamente, pues el café es un producto que se produce mucho en la zona del sureste de México y seguramente por eso hay esos intereses de la 4T de fomentar el café como me imagino que será un alimento básico ahora, junto con la miel y el chocolate. Simplemente es la nueva fuente de ingresos que Pues van sí. a tener estas personas, porque no creo que beneficien absolutamente nada a los campesinos. Bueno, seguramente que sí van a beneficiar a algunos campesinos, pero de que hay interés seguramente en utilizarla es porque a lo mejor ya cooptaron una buena parte de este mercado interno y entonces ahora lo quieren institucionalizar, al igual que han hecho con el huachicol, francamente. Pues sí, así es exactamente. Pero ¿cuál es el problema con que nos fijamos por los dictámenes del Banco del Bienestar, de la Suerte del Bienestar, Bueno, del avión del bueno, bienestar, del café del bienestar? ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. Ahorita la Judith nos puede comentar cuando menos una lista de 6 o 7 empresas muy grandes, muy significativas de nivel mundial que han decidido salir de México, cerrar sus operaciones en México, pero no por lo que está haciendo el señor Trump con sus tarifas, no porque no les convenga, sino simplemente porque el ambiente de negocios de México es un ambiente desfavorable para la inversión extranjera y sobre todo para la inversión que tiene otras alternativas en otros países del mundo para que sea recibida de manera más positiva y pues que el clima de negocio sea más saludable que lo que presentamos en México. ¿Qué empresas son? Bueno, pues entre otras Michelin, ¿se acuerdan ustedes que ya Tesla no va a ponerse en Monterrey? Y algunas otras, Judith, si nos haces favor
de ayudarnos en esta? Está General Motors, que transfiere varias de sus líneas de camionetas, sobre todo a Estados Unidos, aunque Nissan. dicen que no va a haber desempleo. Bueno, así lo dijo Marcelo Ebrard. Seguramente sí van a despedir muchos empleados porque son plantas muy grandes que tienen al menos 3,000 empleados, esas unidades que producen esas camionetas. Michelin, que ya lo mencionaste, Wrangler cierra 4 plantas, pero además se las lleva a Bangladesh, ni siquiera a Estados Unidos. O sea, Así es. eso nos da una idea de que no es por los aranceles, ¿no? No, En Pues sí, porque Monterrey el están, costo, además de transportación de todo, de reconstrucción, de rearmado y todo, así es. es que el gran problema es este clima de negocios que se genera a través de declaraciones de nuestra lideresa o la señora presidenta, donde siguen haciendo declaraciones donde se fomenta el divisionismo, donde se fomenta el odio de clases, el que es empresario es un enemigo, el que, el que tiene un poco más de recursos es el que hay que señalar como no positivo o no bueno. Y Yo la lo verdad, esto es resumiría imposible, en esto el es que imposible. estudia, trabaja y se prepara, es el que es También mal hay que visto. hacer mofa de él, híjole, Así es. es una cosa increíble. Y por ejemplo, casos tan dramáticos. Bueno, antes de que continúes, nada más me A ver, gustaría agregar que no son solo las grandes empresas las que se van de México, sino también todas las pymes que van a cerrar porque asociados. no tienen por una parte por los aranceles y por otra parte porque pierden, digamos que sus fuentes de ingreso al irse a empresas, ¿sí? Así es, así es. Con El, todas estas, el, sí, con ujú, todas estas grandes empresas están asociadas muchas pymes o pequeñas y exacto. medianas empresas que les proveen de servicios, algunas veces de materias primas Ujú. y otras veces simple y sencillamente de servicios como transporte, agencias aduanales, en fin, eh, almacenaje y demás. Alimentación, Alimentación y pues desde servicios luego. de limpieza, etcétera, ¿no? Por primera ocasión estamos empezando a tener, después de varios años donde teníamos una gran escasez de espacios para ¿qué pasó? colocar industriales, ahora estamos empezando a tener parques industriales con exceso de metros cuadrados disponibles porque las empresas se están moviendo a mejores climas de negocio. Esto es algo que tenemos que revisar, que tenemos que ver y que el liderazgo en México tiene que entender ¿Y que qué estamos, crees que podrían hacer más allá, por ejemplo, de que toda esta Canacintra, Cananteca y todos los cana lo que sean, deberían de ponerse en huelga o cerrar sus negocios o decir algo, ¿no? no, cerrar sus negocios no, pero sí opinar que estas cosas no están funcionando. Una de las grandes situaciones que están empeorando el clima de negocios es esta reforma judicial donde verdaderamente no sabemos en manos de quién vamos a quedar, donde la calidad de los magistrados es una calidad no muy buena y donde la calidad de muchos otros jueces también está muy cuestionada. Eres tan Cuestionada, amable tú. La calidad es no muy buena. No, no hay calidad, es una basura. bueno, la verdad de las Yo como cosas es estoy del que otro lado, puedo ser un hay, poco hay más ahora, hay ahora, salvaje. hay ahora muchísimas indicaciones o muchísimos barruntos de que muchos de estos jueces, muchos de estos personas que ya van a tomar decisiones de tipo judicial, pues están asociadas con organizaciones criminales. En fin, la verdad de las cosas es que todo este proceso ha sido un proceso que ha generado una inquietud brutal y
sobre todo pues, una limitación o cuando menos un llamado de atención a los inversionistas extranjeros para invertir en México, porque ha bajado la certidumbre jurídica de sus inversiones. Vamos a ser claros, esto se debe a la reforma judicial. Ahora, dentro de esta luz de reforma, de cambios de jueces y de todo eso, obviamente la gente normal, por así llamarle, no podemos hacer nada más que llamar la atención al problema. ¿Quién sí puede hacer algo? Estados Unidos. ¿Qué te No, parece no, la no. escuela? ¿Cómo no? ¿No? Tampoco. Entonces, nadie puede hacer nada. No todo lo tiene que ser Estados Unidos por nuestro país, lo tenemos que hacer nosotros, lo tiene que ser la sociedad civil, lo tiene Entonces que la sociedad civil te va a hacer preguntar qué pueden presión en hacer. la Cámara de Diputados, presión en la Cámara de Senadores. A ver, Tenemos a que ver, a ver, a ver, presionar lo más que se a ver. puede, Time, porque time, time, no es time. responsabilidad de los Estados Unidos el futuro de No, no, México, yo no es de dije los que fuera mexicanos. responsabilidad. Yo todo lo que dije fue que la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Suprema Corte, Presidencia y todos sus achichincles son morenarcos a los que lo último que les interesa es cuestionar cualquier cosa porque ellos están cobrando por no hacer nada. Precisamente ellos cobran por hacerse tontos y no hacer nada. Y para ellos el país no existe. El país de ellos son sus cuentas personales y las de sus familias a las que tienen a todos en puestos especiales. Entonces la pregunta es, regresamos al llamado de Lili Telles. La única manera de terminar con estos criminales y con el cobro de piso y con el huachicol y con los narcos y con todo esto. Si nadie en México quiere hacer nada, quizás unos cuantos drones puedan hacer el trabajo malo. No, hombre, no. Esto de que nuestros problemas, ahora resulta que antes todos nuestros problemas eran culpa de los americanos. Y como decía Sí, un buen amigo mío, ojalá no desaparezcan los americanos, porque el día que desaparezcan, ¿a quién vamos a culpar de todos los problemas de México? exactamente, así es, Y ahora sí. resulta que los americanos son los que nos tienen que salvar. Válgame Dios, pues ¿qué ha pasado en este mundo? Por Pues favor. eso es lo que ha pasado. No, lo que ha pasado es que la falta de participación, la falta de voluntad y la falta de ganas de hacer cosas y de fomentar el más espíritu cívico y compromiso social de la sociedad mexicana, lamentablemente ha fallado en los últimos años y se ha permitido que una serie de personas de muy baja calidad, tanto intelectual como moral, se apoderen del Y gobierno federal. entonces, vuelvo a preguntar, Hay ¿y que qué es votar, exactamente lo que hay va que a vo- cambiar? hay que votar, hay que participar, hay que eh, tratar de hacer lo más posible actividad cívica para evitar que personas de esta ínfima calidad moral se apropien todavía más del gobierno y de sus instituciones. Hay que cuidar las instituciones, hay que evitar este deterioro brutal de las Pero instituciones que ha fíjate, generado el gobierno. si las empresas que mencionó Judith, más otras que, pues, por chiquitas o menores, todo lo que son las empresas que alimentan a estas maquiladoras grandes o a estas armadoras, etcétera, si esas empresas se van, vas a tener más desempleo. Si tienes más desempleo, va a haber más gente que va a vivir de los 1,500 pesos que les dan al mes el Banco del Bienestar, Dos mil que si el bien trescientos. no les alcanza para nada, por lo menos les hace sentir que son copartícipes de la corrupción. Bueno, pues sí, lo que sucede es que el deterioro de los servicios, como los servicios de salud o los servicios de educación gratuita, pues le salen muchísimo más caras a las personas que los 2.300 o 1.500 pesos que están recibiendo de o becas o de apoyo a las personas Repito, de como edad estamos en mayor. polémica y café, yo cada vez que discuto con un morenarco sobre de qué le sirven los 3,000 pesos que recibe su anciana madre moribunda, que no tiene medicinas y para la cual tienen que juntar todos los hermanos o algunos hermanos tienen que juntar para pagarle los medicamentos y terminan
pagando más de lo que recibe al mes, y le pregunto, ¿esto fue lo que querías? No entiendo, antes tenía medicinas tu mamá. No Pues saben qué sí, contestar, pero se niegan a aceptar, o por lo menos públicamente a reconocer, que fue un error venderse por esa cantidad, que además le están pagando con creces en otras cosas. A pues ver, yo desde luego, están quisiera decir pagando. dos cosas aquí. A ver, Una Venga, es, no todas las personas que están aceptando ese recurso tienen por qué ser llamadas morenarcos. Déjaselo a los políticos y habrá excepciones. está bien. La gente común y corriente que está aceptando ese recurso, en muchos casos y ah, sin defenderla, en muchos casos hay mucha ignorancia. Yo he tenido la oportunidad de hablar con gente que cuando le sacas cuentas y le dices, a ver, ¿cuánto gastas en medicinas? ¿Cuánto te dan? Dicen, pues sí. Pero si tú quieres que solo con palabras y solo diciéndole, es que estás gastando más sin que la persona realmente se haga consciente, no va a funcionar. Ahora habrá gente que aún así no funcione. Hay muchos, es un problema multifactorial y mucho tiene que ver, desgraciadamente, la educación. Hemos tenido gobiernos asistencialistas desde siempre. de siempre. Entonces, la gente espera que el gobierno le resuelva los problemas, no está acostumbrada a buscar cómo resolverlos. Y entonces llegamos a lo que estamos ahorita, la baja participación, la gente se vuelve apática, la gente cree que por recibir 3,000 pesos se los van a quitar cuando ya está en la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, si le añadimos a eso que muchos su única fuente de información es escuchar la mañanera o lo que se pasan de boca en boca diciendo es que la presidenta dijo, pues ya terminamos de completar el círculo. Entonces, hay muchos factores y creo que lo que tendríamos que hacer como sociedad es los que nos estamos dando cuenta, tratar de generar conciencia en la medida de nuestras posibilidades con la gente que está a nuestro alrededor y muchas veces si lo hacemos y todos ponemos nuestro granito de arena, sí se puede hacer un cambio. Yo sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Judith y la verdad siento mucho lo que está sucediendo porque durante todo este tiempo, y a ustedes les consta, que ustedes mismos me han hecho burla por tratar de defender a la actual administración y a la actual presidenta, pero no se ve que haya voluntad ni remotamente de cambiar las cosas, de distanciarse de la ineficacia e ineficiencia del sexenio pasado, con nuevos esquemas, con nuevos planes, con nuevas formas de hacer las cosas. Y sin embargo, siguen habiendo la presencia de funcionarios que fueron terribles en su accionar el sexenio pasado y siguen siendo importantes este sexenio. Entonces, el mejor ejemplo, Pemex, que prácticamente estuvo a punto de desaparecer, y su director general ahora en el Infonavit. Pues, ¿qué nos hace pensar eso? Y muchas otras personas que fueron terribles en la función de el gobierno pasado, siguen teniendo responsabilidades muy importantes en esta administración, Lo lo cual cual es entonces, francamente inadmisible, es pero, ilógico, no es pero todo eso, posible. tú quieres guiarte por la lógica y por el honor cívico y el amor a la patria y el interés del pueblo, todos estos conceptos que estos morenarcos ni entienden ni les importa. Ellos están ahí para ellos mismos, lo No, cual yo creo implica que la yo sí, única manera de lograr algo es erradicar a algunos de ellos. no, a algunos de ellos no, a muchos de ellos. ¿Por Bueno, qué? ¿Por qué? Pues porque le han hecho un gran mal al país, han generado este, esta brutal ineficiencia, brutal ineficacia, que lo que ha hecho es meter al país en un derrotero económico terrible, donde el crecimiento económico del país ha sido prácticamente nulo en los últimos 7 años, o 6 años y casi otro año más, 6 años del sexenio pasado y un año de este sexenio.
La verdad es que llevamos 7 años de un crecimiento raquítico, si no es que nulo y negativo. Bueno, eso se debe a esta creación durante estos 7 años de un clima de negocios terrible donde se fomenta el ataque, la denostación, la, la, la burla hacia quien tiene iniciativa, hacia quien quiere crear empleos, hacia quien quiere crear oportunidades. Y la verdad de Y, las cosas es que en ningún país del mundo ha funcionado esto, en ningún país del mundo ha funcionado el dividir a la sociedad, el ¿cómo no? fomentar Pregúntale a Cuba, a en fomentar. Nicaragua, a Bueno, pues Venezuela, son los peores países del mundo donde todo el mundo quiere pero no salirse para de los ahí. gobernantes. Los gobernantes No, están felices hombre, de la vida. sí, no. En esos países va a haber una implosión social en cualquier momento, hombre. Son los peores países de Latinoamérica, Nicaragua, Venezuela y Cuba, cuando antes Venezuela era uno de los mejores países de Sudamérica y todos, muchos sudamericanos de otros países se iban a trabajar a Venezuela porque en Venezuela era donde había oportunidades. Y Bueno, ahora y se para ha que la gente revertido. entienda, Ahora se ha revertido, ahora los venezolanos están en Colombia, los venezolanos están en Bolivia y los venezolanos con un poco más de recursos están en Florida. ¿Por qué? y Pues porque además en Venezuela ya no agreguemos, se puede vivir. Y lo mismo ha bueno, sucedido en Nicaragua, donde en Nicaragua es, si vemos el número de personas que han salido de Nicaragua, han salido de Nicaragua montones de personas, pues huyendo de condiciones de vida bueno, y condiciones a lo mejor de la vida señora espantosas. de López Obrador sabe algo y No, por la eso le señora, está no, pidiendo no, la no ciudadanía confundamos. española a su Ese hijo. es el problema, que rápidamente nos vamos a querer hacer un problema con la señora. La señora López Obrador es marginal y es y no debemos de perder el tiempo en eso. La señora López Obrador es una señora que nos metió en problemas sin necesidad y que no tiene la menor importancia. Pero lo que sí tiene importancia son las políticas económicas que nos han llevado a esta inmovilidad económica y a este deterioro obvio del nivel de vida de nuestros conciudadanos y que pinta para ser peor, no para ser mejor. Esto que acaban de decir de que no sé cuántos millones de personas salieron de la pobreza, por Dios, hay que ser un poco más serio, Bueno, a porque lo no mejor es salieron de la posible medio esto. pobreza para entrar a la superpobreza. No, no, no. La Con verdad estos, es con que, esta gente, con estos populistas hay que entender lo que están diciendo. A ver, bueno, lo que yo pasa nada es más que quisiera comentar ahí, sí, salieron de la pobreza porque la forma en que lo miden es por claro, el salario. Sin sí, por el embargo, ingreso es por el ingreso exactamente. ujú, Pero lo que no se está midiendo ahí es el deterioro en de la cuestiones de calidad, servicios de salud y de claro. educación, que es parte o son elementos primordiales que en muchos países toman en cuenta para la medición de la pobreza. Pero además de todo, el gobierno federal encargado de la principal actividad que debe de tener un gobierno, que es proveer seguridad, ha fallado lamentablemente en los últimos 7 años de una manera brutal. México tiene índices de violencia que no tiene ningún otro país, ni siquiera en la época de hiperviolencia en Colombia tenían el mismo número de incidencias de delitos que tenemos ahora en México. Y además de todo, si les crees a las estadísticas que ellos publican, oye, pues cada año bajan los crímenes veintitantos por ciento, pues deberíamos estar en cero desde hace varios años, y sin embargo no, tenemos récords de violencia y Bueno, sobre lo que todo pasa de es que ahora violencia ya no es crimen terrible. cobrar piso, ahora es parte del negocio municipal y gubernamental y estatal. Siempre ha habido grados de corrupción, pero los grados de corrupción de No, no, ahora son nunca vistos, nunca vistos. ahorita ya no son grados de corrupción, ahorita la corrupción es el grado de gobernanza. Y además de todo, la verdad de las cosas es que una de las partes que ya lo decían algunos otros
grandes pensadores políticos del mundo decían que sin una prensa libre no es posible tener una democracia sana. Y la verdad de las cosas es que yo sí creo que nuestra prensa ha sido dramáticamente omisa y nuestras instituciones, por ejemplo, de que de alguna manera amalgaman o gobiernan a las actividades industriales y comerciales como Canacintras, con Canacos, todo ese tipo de empresas, el Consejo de Hombres de Negocios, en fin, el Consejo Coordinador. Pero la verdad, todos ellos, yo no he visto que haya una concertada pues acción que nos permita generar mejores condiciones o que obligue a la opinión pública a modificar las condiciones a las que nos está llevando pues estos gobiernos que van con un rumbo totalmente equivocado. Nada más para subrayar un punto, que la gente no diga que todo lo que dices o decimos es antimorenarco, porque, o sea, yo no soporto a los morenarcos por ignorantes, pero independientemente de eso, vamos a subrayar que al mismo tiempo que a México le está yendo, si a Brasil, donde hay un gobierno de izquierda, le está yendo de maravillas, no solo por confrontar a Trump, sino sobre todo por confrontar a Bolsonaro, que trató de dar un golpe de Estado populista, y por haber abierto sus fronteras a la inversión extranjera legal y correcta. Quiere decir, delimitada por ciertas acciones legales para que saquen el provecho que puedan, pero al mismo tiempo dejen el provecho que puedan dentro del país. Entonces, no, esto no es una declaración ni de derecha ni de izquierda. Esta es una declaración simplemente de realidades económicas en el continente. Pues sí, por ejemplo, tenemos casos como el de Iberdrola, que Iberdrola le vende sus plantas de generación de energía eléctrica a México y al día siguiente con esos recursos, ¿dónde los invierte? En Brasil. Pero al día siguiente, 24 horas después de haber vendido las plantas a la Comisión Federal de Electricidad, esos recursos los invirtió en Brasil. Y Bueno, además subrayemos que si Iberdrola estaba viendo el potencial de mercado por las exigencias de las maquiladoras en México para energía eléctrica es enorme. enorme, enorme, O sea, si enorme. le preguntas a Sempra te dice que esto Claro. es una maravilla de No, lugar para sí, su crecimiento. pero la situación de la escasez de energía eléctrica es tan grave para la industria que ahora ya la CFE desde hace varios años está otorgando permisos para que las empresas puedan autogenerar energía eléctrica. ¿Por qué? Pues porque no tienen ni los recursos ni la capacidad para poder Pero esos permisos fueron producir los que energía fueron eléctrica. revocados por el buen Manuel Andrés. Algunos se revocaron, otros no, pero ahora ya muchas empresas en una nueva época, sobre todo ahora a partir de este sexenio, ya están entendiendo que la única posibilidad es permitir que haya autogeneración en algunas empresas y algunos parques industriales ya tienen autogeneración para poderle proveer a sus clientes dentro de ese parque industrial de energía eléctrica. Ahora, en el mundo entero, estamos viendo una gran necesidad de energía eléctrica para los centros de proceso de datos que son prácticamente, híjole, no hay manera de suplir o de cubrir las necesidades de energía eléctrica que requieren estos grandes centros de procesamiento de datos que cada día son más y más grandes y tenemos ejemplos de plantas, por ejemplo, plantas nucleares que llevaban cerradas 25 y 30 años en los Estados Unidos y las están rehabilitando para ser parte de estos centros bueno, para poderle dar energía eléctrica a estos grandes centros de datos o de manejo de data en los Estados Unidos y en Europa. Bueno, déjame mencionar como algunos datos que de alguna manera no mencionamos tal cual, que Monterrey registró ya más de 425,000
metros cuadrados de bodegas y naves industriales liberados, o sea, Así es. vacíos, que estaban ocupados y que ya están vacíos. De estos 425,000 metros cuadrados, dejan de pagar renta, dejan de pagar predial, dejan de pagar Generar por empleo, agua, dejan de pagar sueldos, sus trabajadores dejan de consumir comidas, dejan de consumir refrescos, tacos, todo lo que transporte, usted quiera, todo. dejan de celebrar fiestas y cumpleaños. Transporte y todo lo demás. Verdaderamente necesitamos revertir estas políticas de antinegocio, de anti empresarios, de anti iniciativa privada, porque la iniciativa privada no es el enemigo. Lo que hay que regular es la forma, Bueno, las mejores formas para distribuir la riqueza, pero no a través de acabar espérame, con quien genera nada riqueza. más establezcamos, ni Slim, ni Salinas, Pliego, ni ninguno de los grandes millonarios mexicanos ha sufrido ninguna No, merma de bueno, ingresos, al contrario. no. Eh, En el caso de Slim, no, pero en el caso de Salinas, pues está enfrentando un proceso muy complicado desde hace varios años. Pero en bueno, fin, pero pero el proceso es un problema no. político, no económico. Eh, Bueno, pero Quiero muchos decir, otros, ellos son parte de esto. La pregunta es, ¿por qué no entiende toda esta gente? Bueno, a lo mejor sí lo entiende, pero no les importa que la generación de ingresos para la gente, la generación de trabajos los hace las pequeñas empresas, las empresas de 10, 5, 20 empleados que se van generando para alimentar a las grandes empresas y pues en las sí, cuales pues no puede haber corrupción porque la corrupción tiene que ser mínima porque los ingresos son mínimos. pues sí. La verdad es que esto es todo el caso de una ambiente de negocios, de un ambiente que permita, que incentive, que cree mejores condiciones para que la iniciativa de muchas personas florezca y eso permita la generación de empleo y de mejores satisfacciones, de mejor calidad de vida. Mientras el clima de negocio sea un clima de negocio que divide, que en lugar de sumar, hace que la opinión pública tenga dudas, que malinforma de la realidad de México, entonces tenemos condiciones que no son propicias para la inversión. Y uno de los grandes problemas fue esta reforma judicial que rogamos, que hicimos todo lo posible por evitarla y sin embargo ahí ahora ya es una realidad y ni siquiera sabemos cuál va a ser la consecuencia específica de ella porque, bueno, pues porque la calidad de las personas que están llegando, pues es una calidad dramáticamente cuestionable. Sí, Y entonces regresamos. el clima de negocios tiene que mejorar de una manera dramática y las condiciones económicas de crecimiento en México son verdaderamente muy pobres, paupérrimas, diría yo, pero además de todo, esto con todo y que la relación económica con los Estados Unidos en términos de la imposición de tarifas y demás ha sido extraordinaria para México si la comparamos con lo que ha pasado con otros países, por ejemplo, el caso de Canadá o el caso de la Unión Europea o inclusive el propio caso de China. Así es que con todo y esa gran ventaja de un manejo que hasta ahorita ha resultado increíblemente positivo con los Estados Unidos, pues con todo y todo porque se han puesto récords de exportación de México hacia los Estados Unidos, bueno, pues con todo y todo tenemos un crecimiento económico terriblemente bajo y terriblemente anémico y que no es suficiente para poder cubrir o cumplir con las necesidades de mejorar nuestra calidad de vida, que es el verdadero objetivo de cualquier gobierno, mejorar la calidad de vida
mejorar las expectativas de la calidad de vida. Eso significa mejores servicios en educación, en salud, en infraestructura. Bueno, pues eso es lo que está fallando. Hemos bajado el número de kilómetros de carreteras nuevas. Prácticamente no ha habido más distritos de riego. La educación está francamente estancada, sobre todo en términos de calidad. Lo único que sí logró de manera maravillosa la 4T en términos de eficiencia fue acabar con el CONACYT y que entonces ahora el número de alumnos que estudian maestrías y doctorados en el extranjero ha bajado a una quinta parte de lo que solía ser hará unos 10 o 15 años. Bueno, Eso es entonces quiere decir que se va a corregir la corrupción porque todos los que salían a estudiar según el siniestro solo aprendían a robar pues y no no, sabían robar yo creo naturalmente que en no. México. Ahora los ejemplos de corrupción como Segalmex y ahora esto que está sucediendo con lo de los alimentos, que lo acaban de inventar y en menos de unos cuantos días ya hay un faltante de 2.000 millones de pesos. Bueno, pues eso no se veía antes. Y el huachicol industrializado con barcos completos de, de combustibles que se manejaban, pues no existía anteriormente. Pero en fin, vamos a ver. Ojalá que la sociedad empiece a reaccionar y sobre todo que en los nuevos procesos electorales la gente tenga una manera distinta de participar y de reaccionar. Bueno, es algo, ¿a qué podríamos ir? Ah, triste Pues escuchar sí, todo esto porque realmente no parece haber más salida que la implosión. O México implota y los no es morenacos se necesario. autosuicidan. No es necesario eso y tampoco es necesario que nos vengan a salvar los americanos, no es cierto. Lo que es necesario es que tomemos más responsabilidad sobre lo que está sucediendo y Pero es que no actuemos en tienes quien tome consecuencia. esa responsabilidad. ¿Cómo no? Claro que sí. No, los que son empleados de Slim no lo van a hacer. Los que son empleados de la oligarquía no lo van a hacer. Los que son empleados del gobierno no lo van a hacer. Yo ahorita estuve recorriendo Ciudad de México y en todas las oficinas de gobierno me decían que ojalá ya terminen el año o los 2 años que les faltan, porque casi todos los estaban a punto de jubilarse, no sé qué está pasando, pero bueno, el caso es que todos ya se querían ir, pero no se van a ir, no van a hacer nada que ponga en peligro sus trabajos o su jubilación, no Bueno, van a pues decir nada. A ver, yo eso creo que no. aquí está mal entendido algo y, y creo que la forma en la que planteamos la pregunta o lo que se tiene que hacer, eh, vuelvo a lo mismo. No vas a convencer a la gente porque la gente ya es apática de por sí o la gente te dice, a mí no me interesa la política y déjenme así como estoy. Y también hay que entender otros elementos que están en juego, sobre todo en Ciudad de México. Cuando tú eres un padre de familia, tienes hijos que mantener, haces 2 horas de camino para llegar a tu casa y no porque esté muy lejos, sino por el tráfico, 2 horas de ida, 2 horas de regreso, más 8 o 9 que estás en el trabajo. ¿Quién va a querer participar así? Y todo esto está de alguna manera mantenido de esa forma para evitar la participación también. Y es, Bueno, estoy de acuerdo, pero estoy absolutamente de acuerdo con el comentario de Judith, pero de que es nuestra responsabilidad y sí lo es, Totalmente, pero de que ayudaría tenemos un que dron. aceptar, tenemos que aceptar que estamos en esta situación por la falta de participación, por la falta de conciencia, por la falta de compromiso social y hemos permitido que se deterioren las estructuras de gobierno y la responsabilidad del actuar en el gobierno de manera brutal y no hacemos nada. aquí me gustaría agregar algo. Hay unas cuantas voces que llaman la Sí. atención, pero llaman la atención las pocas voces que hay. Uno de los problemas para participar tiene que ver con que la gente está esperando que otro empiece o que otro lo haga. Pues sí, También ese es otro problema. Creo que también está en nuestras manos, pues,
ir convenciendo a la gente de participar más. Pues sí. Cada quien en Pues, su ámbito y desde su trinchera, como yo trinchera, digo, claro, pero claro. tenemos que ir convenciendo a la gente e ir haciéndoles ver la necesidad de participar. Y pongo un ejemplo. Cuando alguien tiene que poner ¿cómo le llaman? Cuando te asaltan y tienes que ir al Ministerio Una Público. denuncia, Una una denuncia. denuncia, gracias. La gente no quiere ir. Y yo les decía, les digo a la gente, a ver, si no vas, lo único que estamos haciendo es apoyar al gobierno para que diga bajaron los incidentes cuando están subiendo porque la gente no va a denunciar. Si vamos y exigimos nuestro derecho y nos informamos también, lo que va a suceder es que van a tener un montón de demandas y en algún momento van a tener que actuar para no tener a la gente encima. Pero Así si es. no lo hacemos, ¿sí? Eh, pues no va a funcionar nada. Entonces también tenemos que hacer presión en ese sentido. Y eso es algo que cuesta trabajo que la gente lo entienda, porque todo el mundo dice no sirve de nada. Y si seguimos con esa idea, pues Sí. no va a servir de nada, obviamente. No, Entonces no, creo que ahí no. tenemos que cambiar esa parte. Hay que participar de todas las formas y maneras en que se pueda, en los comités en las escuelas públicas, en los comités vecinales, en los comités de cualquier actividad eh, que se planteen por algún problema en la sociedad o en la comunidad en que se participa. Y de esa manera, poco a poco, se cambian las cosas. Pero decir que no pueden cambiarse las cosas no es la solución. Decir que no hay manera de hacer algo no es la solución. Esperar que alguien, como ahora se está generando, que los Estados Unidos nos van a venir a resolver el problema, por Dios, eso es O una no te lo van a locura. resolver, pero si nos hicieran el favor de dronear a dos que tres morenarcos, eso a lo mejor abriría, como abrió en Siria, la posibilidad de un levantamiento de otra gente para Bueno, deshacerse de otros morenarcos. bueno, eso de alguna manera creo yo que es de las pocas luces que se ven en este gobierno, es que cuando menos 55 distinguidos miembros de las, vamos a decirle, desorganizaciones criminales, este, pues ya están deportados a los Estados Unidos y a lo mejor vamos a deportar a muchos más. Se están logrando la captura de muchos muy significativos líderes de esos grupos y yo creo que esa parte ahí va o va siendo significativamente mejor que lo que era hace 6 años. Así es que en esa parte sí hay algo de luz. Ojalá que eso siga y ojalá que eso siga todavía con más eficacia, más eficiencia y sí que haya coordinación con los Estados Unidos, cómo no, pero no que no haya participación activa de los Estados Unidos en nuestro país. Por Dios, no Pues lo mira, necesito. No entre lo que esto necesito. se da o no se da, te puedo decir que mientras en Ciudad de México se están ahogando en agua. Bueno, en la Ciudad de México, por la falta de mantenimiento en todos sentidos de la infraestructura de la Ciudad de México, pues se está haciendo más evidente que nunca el gran problema que hay, ya No te imaginas cómo está la central de abastos ahorita en Ciudad de México. con socavones, con problemones de inundaciones por todos lados y desgraciadamente también una baja sensible en la calidad de vida de Pues quienes mira, como decía habitan la Judith, Ciudad de México. si la gente a la que yo estoy viendo ahorita asomada en la central de abastos, viendo cómo está inundado por completo la zona aledaña, toda la central y las zonas aledañas, si esta gente estaba esperando un camión, un taxi, un Uber, una camionetita o lo que fuera para llegar a sus casas, tenemos la pena de informarles
que va a ser Sí, una larga, muy larga noche, así porque es, son metros y metros de agua donde no se puede salir de la banqueta en la que están parados. así es. Pero eso está generando algunas cosas positivas. Todo el sistema Kutsamala se está recuperando de una manera francamente maravillosa. Prácticamente está al 70% de su capacidad y llegó a estar a menos del 12% de su capacidad. En Pero algún lugar abrieron hoy con puertas. las compuertas de las presas porque ya no podían aguantar más agua. No es Am, difícil, hay muchas presas que son muy pequeñas en todo el sistema y entonces pues, hay que abrirlas con puertas, pues, si no se desbordan. Pero en fin, pero el gran problema es que todo este exceso de agua pues ha deteriorado las condiciones de la Ciudad de México de manera sustancial y, por ejemplo, muchas viviendas muy viejas con tanta agua pues se están derrumbando. Eh, las nuevas también, si tuvieras el agua que hay ahorita ya, Sí, pues está en muchos lados, es pavoroso el problema. Ahí es pero donde bueno, vamos. Miren, desde hace muchos años decían que para que hubiera revoluciones sociales o movimientos sociales, las condiciones objetivas deben de sumarse o coincidir con las condiciones, eh, o las condiciones objetivas con las condiciones subjetivas. ¿Qué quiere decir? Condiciones de que estamos bien amolados, necesitamos más acciones correctivas de mantenimiento y de cuidado. Y las condiciones subjetivas es que entendamos que bajo estas condiciones, pues lo único, o estos programas económicos y estas lineamientos económicos, la calidad de vida baja. Entonces, cuando se juntan estas dos condiciones, bueno, pues es que hay una acción decidida del grupo humano o de la sociedad para cambiar las cosas. La verdad ¿sabes? es que esto yo creo que estamos cerca de que se dé en México. No estamos llamando a estos movimientos, pero sí es muy clara el deterioro de las condiciones de la calidad de vida de los mexicanos, sobre todo últimamente, y pues estamos verdaderamente muy extrañados de que no hay un plan, no hay una idea de hacia dónde vamos, sino nada más hay la misma cantaleta de que los que tienen un poco más de recursos representan al enemigo y que lo que hay que hacer es subsidiar y subsidiar y subsidiar. Bueno, eso no es el camino, eso es un camino populista y que no genera finalmente soluciones a largo plazo. Lo que genera soluciones a largo plazo es la inversión y la creación de empleos y de oportunidades. Mira, a lo mejor para la próxima semana podemos comentarle a la gente cuál era la filosofía del señor Walter Benjamin, un Bueno, filósofo alemán que tuvo que salir de Alemania por ser judío, porque no podía publicar por ser judío, se fue a Francia, no podía publicar en Francia por ser alemán, entonces se fue a España y finalmente terminó suicidándose en España porque no podía, no tenía para comer y escribió toda una serie de documentos que ahora están resurgiendo nuevamente por lo acertados que son en función a lo que está pasando con Trump en Estados Unidos, con Sheinbaum en México, con Netanyahu en Israel, con Orban en Hungría, y que está de alguna manera sus escritos en 1936, de 1933 a 1936, muestran de qué manera el populismo y el fascismo se unen para destruir las posibilidades de la sociedad hasta que se autodestruyen a sí mismos en su violencia interna. Y desafortunadamente, cuando vemos esos movimientos, vemos que lo único que los pudo destruir fueron ellos mismos. pues sí, porque, por ejemplo, ahora en México, que llevamos 40 o 50 años diciendo que México tiene todas las condiciones para hacer una maravilla al futuro, pues ese futuro no llega porque boicoteamos todas las posibilidades de desarrollarnos. Las boicoteamos de una manera u otra, pero si nos damos cuenta de lo que ha pasado en el sureste de Asia, donde países como Indochina, Corea,
Taiwán, eran países que tenían un nivel de vida muy inferior al de México hace 40 y 50 años. Ahorita nos han sobrepasado de una manera dramática y es la región donde la calidad de vida ha mejorado más y nos han superado de manera brutal, pero brutal. El Producto Interno Bruto de Corea hace 50 años era la quinta parte del mexicano. Ahora el mexicano es la quinta parte del coreano. Es una Bueno, pero verdadera además, vergüenza. Es si una quieres verdadera irte algo vergüenza. peor, el producto, las condiciones laborales en Vietnam, ex enemigo real de Estados Unidos. No digo que México no sea real, pero pues es más antiguo el de Sí, México. Pero alguien que sí estuvo invadido por años y que sí totalmente. sufrió pérdidas millonarias de personas a manos de los norteamericanos, ahora trabajando con ellos y con los chinos, pero sobre todo con los americanos, está volviéndose un magneto de gente que quiere irse a trabajar y a vivir a Vietnam, y que es gente que además está saliendo de Estados Unidos y saliendo en algunos casos incluso de México para irse para allá. Entonces, para quien quiera creer si hay futuro o no hay futuro, uno, sí, sí hay futuro. Dos, si hay posibilidades de crecimiento. Tres, hay esperanzas de una implosión en Morena. Solo Sí, la confrontación dentro de Morena nos ayudará a todos. eso sí, Y, eso sí, y eso sí. cuatro, y cuatro, no pierdan la esperanza porque la próxima semana vamos a estar aquí con ustedes nuevamente diciéndoles todo lo que está mal y algunas Ojalá, de las cosas que ya mejoraron. Así que claro. tranquilos, una semana, no se estrese. Esta semana les garantizo que no va a pasar nada diferente ni nada nuevo, pero sí pasarán suficientes cosas como para que tengamos muy buenos temas para polemizar y Sí, discutir con ustedes la próxima semana. porque esta semana ni siquiera platicamos del señor Trump y de todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos, que es tan Nada, grave. cero. Hoy fue un cero trompista programa, cero Netanyahu programa, a pesar, debo de destacar, nada más así para cerrar con broche de oro si quieres, que hoy estamos publicando una manifestación que hubo en Israel, De, donde específicamente a grito pelado cientos de miles de personas cerraron las carreteras de ese país para acusar públicamente al señor Netanyahu de de crimen. contubernio con Hamas y Así de es, ser culpable de la crisis que está viviendo la región así y de es. exigirle cuentas a él y a todo su gobierno. Pero eso ya Y es en una el cuestión lado, de ideología. La vamos a discutir el próximo viernes, la vamos a discutir y también el próximo miércoles. y también decirles que los señores de China deben de ser los hombres más felices del mundo, porque el señor Trump está haciendo todo lo posible por borrar la influencia de los americanos y pasarla Y abrir nuevos mercados a los a, chinos, pero a, a los chinos. a manos llenas, a Además, manos llenas. el ejemplo más evidente es todas las regiones de África y muchos países que antes eran parte de la Unión Soviética y que fueron libres cuando la Unión Soviética se deshizo y que ahora tienen una influencia de parte de los chinos, países como, pues no sé, todos estos países que terminan sus nombres con a Pakistán y cosas por el estilo, que cuando me tocó ir a la primaria no existían y que ahora son países libres y soberanos, Realmente pero debemos de reconocer que que cuando tienen, nosotros fuimos a la primaria, además de que ya existía la primaria, eh, pero acababa de empezar. nos fue de maravillas porque había menos países, había menos elementos químicos, había Mm. menos productos, había menos banderas, había ríos más grandes. Era muy fácil estudiar geografía, estudiar historia. Y yo Todo era todavía me mucho acuerdo más de todos sencillo. los, Había buenos, había malos y era muy clara la división. sí, Era, hombre, yo todavía me acuerdo de todos los ríos de España, y sin embargo ahora pues no, ahora ya hay como 30 o 40 más ríos en España que ya no me conozco los nombres. pues eran ríos de lágrimas de los mexicanos que se han ido a vivir para allá y Ya, que tanto extrañan su terruño. Habría que pues, decirle a Me das Peña, mi nieto, digo, me das pena, mi nieto, y, y a y Calderón. y a Calderón y el otro, el claroscuro de Manuel Andrés y todos estos, que no Varios. lloren tanto por su patria perdida para que no haya tantos ríos en España. Y bueno,
porque Bueno, esas aguas son las que están inundando la central de abasto, fíjate. yo creo que sí, porque lo que está sucediendo en el Distrito Federal, eso de que es la vez que más ha llovido en 73 años, son puras mentiras, Así mentiras es. absolutas, Yo absolutas ya oí, la mentiras. otra vez lo estaban diciendo y luego dijeron, porque además el promedio de lluvias para esta época es de bla, 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 y resulta que ha llovido menos que en el promedio general, En fin, pero, pero ellos no, tienen otros datos, como siempre. Y pero quien te ellos da los tienen, datos, además, ni siquiera se dan cuenta de que te exacto, dan los datos equivocados. sí, Es hombre, increíble, ¿verdad? Es igual que en Estados Unidos, que la de Homeland Security se la pasó diciendo dicen, que no dicen, entiende el problema porque en Estados Unidos la mayor parte de los esclavos eran blancos. A ver, sí, hombre, qué barbaridad. porque ella lo leyó en sus libros de historia. Así que bueno, esto es lo que Bueno, pasa cuando lee usted libros de historia modernos o lee ChatGPT o lee toda esta inteligencia subartificial y no lee libros de subartificial. verdad. Tiene que usted Muy irse a bien, leer libros esos de papel que se les volteaban las hojitas y de preferencia impresos hasta los años 50, 60 excelente, para poder más o menos saber qué pasaba en un planeta llamado es Tierra. verdad. Muy bien. Donde, Pues sí, bueno, la en fin, verdad de las mientras, cosas es mientras que el señor Trump está resultando un líder increíblemente cuestionado y además de todo está haciendo sufrir económica y políticamente al bloque occidental al cual nosotros pertenecemos, por razón sí, geográfica, por razón hace un natural, momento oía a de los manera suizos llorar, brutal. los suizos quejándose que ellos per cápita, porque son solo 8 millones de suizos, Sí, eh, todos filonazis, todos, pero eso no lo dijo el señor, pero dijo que, bueno, ellos son los que mejores sueldos pagan en Estados Unidos, los que más empleados tienen en Estados Unidos per cápita Suiza, eh, y ahora les cayeron con todas las tarifas, nada más porque los gringos quieren comprar relojes suizos, ¿qué pueden ellos hacer? ¿qué pueden ellos hacer? Pues sí, Así no quieren comprar coches porque no hay carreteras suficientes. ¿Y qué pueden hacer? En cambio, en Italia, y con eso vamos a cerrar para que vean cómo la gente sí puede ser creativa, en Italia acaban de autorizar la construcción de un puente que va a ir de Sicilia ah, ya, a la bota italiana. ¿Y saben por qué lo autorizaron? Porque el costo, que era inaceptable previamente, va a ser considerado como gasto en seguridad nacional como parte del gasto de Italia para la OTAN, para que demuestren a Estados Unidos que ellos sí están aportando dinero a los ejércitos de la OTAN, porque este puente va a ser va el a puente servir. Salvador durante la invasión soviética. Este va a ser el puente que van a usar todos los italianos para Ah, escapar de Sicilia o para escapar de Italia. Todavía no de saben de qué Italia, lado va a ir la de qué escapatoria, lado pero el vaya, puente va a estar ahí de qué lado vayan a ir, esperándolos. de qué El lado puente vayan a más correr. largo e inútil del mundo ya Sí, está en hijo. construcción para que vean que sí hay futuro y sí hay imaginación en la raza humana. Y es un puente absolutamente subsidiado por toda la Unión Europea, no nada más Y con Italia. eso nos despedimos para la Con eso próxima nos semana despedimos. y los invitamos a que estén con nosotros aquí nuevamente en Polémica y Café, donde Judith Hernández, el ingeniero Gurría y un servidor les daremos la más cordial de las bienvenidas y seguiremos discutiendo de temas que no cambiarán, de temas que no mejorarán, pero que nosotros vamos a ser mucho más llevaderos en esta Vamos a hacerlos Polémica y un poco Café. más divertidos. Muy bien. Así es. Muchas gracias y hasta la próxima Gracias. semana. Buenas tardes.